Hola, ¿qué tal mis estimados maestros? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando con lo que es English Grammar and Words. Les recuerdo, mi nombre es Belén y estamos en la unidad 2, verbos. Vamos a comenzar con verbos auxiliares. Auxiliary verbs are a type of verbs that take a supportive role in a sentence, second to the main verb. They're used mainly to create complex grammatical tenses, like the perfect and continuous tenses, which show you different aspects of time and or how long an action takes place. Los verbos auxiliares son necesarios para también mostrar o demostrar lo que es la voz activa o la voz pasiva y se utilizan para agregar un énfasis especial como los tag questions. Por ejemplo, tenemos you like the book, don't you? O I do like the book, que es el que realiza énfasis. Y cuando funciona como auxiliar, podemos mencionar el tiempo presente simple, que es I don't like English. Por ejemplo, la función de don't es negar y está ayudando o auxiliando al verbo. Tenemos algunos verbos auxiliares. Los principales o los más utilizados son el verbo to be, el verbo does y do, que esos los utilizamos para el presente simple, y en el caso del pasado es did. Tenemos también have o has, que es para los tiempos perfectos, y tenemos por consecuencia también a los verbos modales. Dentro de los verbos modales tenemos el presente, que es can, may, must, shall, will, y el pasado de can es could, el pasado de may es might, el pasado de shall es should y el de will es would. Tenemos los verbos infinitivos. El verbo en infinitivo, the infinitive of a verb has two forms, the to infinitive and the infinitive without to. Podemos utilizarlo de dos modos. En inglés puede ser con la preposición to o sin él. Ejemplo, podemos decir I want to speak to you. We came here to work. The form without to consists of the base form of the verb. She made us wait. John lets the dog sleep. Tenemos ahí dos ejemplos para indicar con la preposición to y sin él. El siguiente punto de verbos es el participio. A participle is a form of a verb used as either an adjective, for example, the hidden treasure, or the part of a certain sentences. We are hiding the treasure. Participles have two different types, the present participle and the past participle, and participles used as adjectives can form a longer participle phrase. For example, hiding in the bushes. The treasure was hard to see. ¿Ok? Entonces, al igual que en nuestro idioma, la diferencia es que en nuestro idioma tenemos el ado, ido, toso y yo para identificarlo. Por ejemplo, wash, que sería lavar, podemos decir lavado. Para comer, comido. Estudiar, estudiado. Practicar, practicado, etc. O de ver, visto. En este caso, los verbos regulares, como sabemos, se forman el pasado participio al igual que su pasado simple, agregando las siglas de, ed o ied. Example, wash, washed. Study, studied. Practice, practiced. Play, played. A diferencia de este, los verbos irregulares no siguen una regla. Y tenemos la palabra could, que su pasado participio también es could. Make, made. Run, run. Drive, driven. Continuamos con los verbos frase y los tiempos verbales. En esta parte tenemos varios tiempos. El presente simple, recordemos, es formado o utilizamos un solo verbo. Puede ser un verbo común o un verbo auxiliar, que en este caso puede ser el verbo to be. Ejemplo, Maria works. I don't speak English. Are you a teacher? Why does Carol cook a cake? Present simple. Present continuous. Recordemos que para formar el presente continuo tenemos que utilizar el verbo to be.
más un verbo con terminación ing, que el equivalente al español sería ando, yendo o yendo. Maria is working in the restaurant. I am not speaking in English. Are you being a teacher? Why is Carol cooking a cake? Present perfect. El presente perfecto lo tenemos que utilizar junto con el pasado participio. Ya anteriormente les mencioné cómo se utiliza con verbo regular o irregular. La diferencia en esta parte es que vamos a utilizar el verbo have o has como auxiliares de este tiempo perfecto. Maria has worked in the supermarket. I haven't spoken in English. Have you been a teacher? Why has Carol cooked a cake? Present Perfect Continuous. Acá tenemos que agregar al verbo to be. Como anteriormente lo utilizamos en el continuo, usábamos al verbo to be más un verbo en ing. Y en este caso vamos a utilizar el pasado participio de este verbo. Por ejemplo, Maria has been working. I haven't been speaking. Y así nos vamos a seguir trabajando. Past simple form. Past simple, we can say, Maria worked in the supermarket. I didn't speak in English. Estas palabras ya se las mencioné con anterioridad. ¿Ok? Recordemos que son los verbos auxiliares en pasado. Past perfect simple. Al igual que el present perfect simple, vamos a utilizar el have o el has, pero acá vamos a agregarlo en el pasado simple de have. Es decir, Maria had worked in the supermarket. Or, I hadn't spoken in English. Past perfect continuous. Aquí vamos a otra vez a utilizar o a agregar el verbo to be en pasado participio y el verbo principal o el que realiza la acción con terminación ing. Maria had been working in the supermarket for 10 years. I haven't been speaking in English. Future simple. Aquí tenemos el futuro simple en el cual ya recordamos o sabemos que vamos a utilizar el will más el verbo acción en su forma infinitiva sin la preposición to. Maria will work in the supermarket. I won't speak in English. Will you be a teacher? Why will Carol cook a cake? El futuro perfecto simple o future perfect simple. Vamos a utilizar otra vez el auxiliar have. Maria will have worked in the supermarket. I will have spoken in English. Y el futuro perfecto continuo. Aquí tenemos dos formas de utilizar el futuro perfecto. Uno de ellos es con will y el otro es utilizando el be going to. Les daré un ejemplo de cada uno de ellos. Maria will have been working in the supermarket. I will have been speaking in English. Y en el futuro con be going to podríamos decir Maria is going to be working. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto, que son los verbos irregulares. ¿Ok? Los verbos irregulares, como les mencioné con anterioridad con el tiempo perfecto o el verbo en pasado participio, no siguen una regla. Entonces, an irregular verb is a verb whose simple past and past participle don't follow specific conjugation rules. Se los mencioné con anterioridad, los verbos regulares se les agrega la terminación de, ed o ied. En este caso, tendremos que practicar un poco más para trabajar los pasados participios de verbos irregulares. En contraste a los verbos regulares, los verbos son más simples en pasado, pero los irregulares causan un poquitito de dificultad. Les voy a dar un par de ejemplos nada más. I have known Carl for years. Someone has stolen my bike. Melanie accidentally broke her phone. Y the old man sang a song. Bien, seguiremos practicando este tema
con los ejercicios que les colocaré en la plataforma. Si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de un mensaje que ustedes puedan dejar en plataforma. ¿Ok? Les repito, mi nombre es Belén y por favor revisen el material y trabajen la actividad. Hasta pronto.